Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Políticas, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la política nacional, especialmente porque para ello tenemos con nosotros como invitado al diputado nacional por Ciudadanos en el Congreso de Diputados en Madrid por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien, ahora yo creo que un poquito más tranquilos todos, desde que se activa el 155, que lo llevamos reclamando desde el principio. Yo creo que el 21 de diciembre es el principio de la solución para que todo vuelva a la cordura, para que se pueda recuperar la convivencia y sobre todo para que tengamos las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, de los catalanes y del conjunto de España, garantizadas. ¿Cómo se vive esos momentos? Pues con preocupación, sinceramente con mucha preocupación. Al fin de cuentas, lo que estaban haciendo, y lo voy a decir claramente, 4 locos, es llevar al conjunto de la población catalana al borde del precipicio y por ende al conjunto de España. Yo siempre digo lo mismo, esto de que algunos tienen derecho a decidir es como los que están en la playa, deciden que como están ellos bañándose ese día, que la playa es suya. Pues es un poco lo que ha pasado con los independentistas catalanes. Como según ellos, Cataluña de ellos pueden decidir. No se dan cuenta que España es de todos los españoles y que lógicamente la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Nosotros desde el principio hemos dicho que esta gente, que ya conocíamos muy bien, yo quiero recordar que Ciudadanos nace en Cataluña precisamente como respuesta al avance independentista, extremista, radical. Y nosotros estábamos avisando al gobierno que iba a pasar esto y que activase rápidamente el 155, pero con una única finalidad: ir a unas elecciones democráticas, esta vez sí, con garantías, con unas de verdad, con consensos, para que la gente pudiese decidir, para que esa mayoría que había sido silenciada durante todo este tiempo pudiese expresar su voto, su opinión y tuviese unos interlocutores válidos. Por lo tanto, ahora estamos un poco más tranquilos. Es verdad que ahora lo que toca es, desde luego, poner encima de la mesa todas las mentiras que ha ido contando el independentismo y acabar con ese adoctrinamiento que se han producido en las escuelas, esa utilización torticera de los medios de comunicación, especialmente de la TV3, y esas redes clientelares que hemos pagado entre todos vía impuestos, que es lo que ha hecho que el independentismo crezca en Cataluña. Usted lo vivió, en este caso, en esa participación en el Congreso, donde se hablaba de educación. ¿Le extrañó que no votaran a favor de esa moción que se llevaba por parte de Ciudadanos ni el Partido Popular ni el Partido Socialista? Bueno, estamos acostumbrados a esa dualidad, sobre todo del Partido Socialista. Es verdad que el Partido Popular sí nos extrañó, es verdad que el Partido Popular se abstuvo, pues no votó en contra como el Partido Socialista. Pero cuando uno lee la moción, básicamente lo que está diciendo esa moción es que permitirán a los jóvenes estudiar sin sesgos, que conocieran la historia del conjunto de España. Y no es lo que se estaba produciendo en Cataluña estos últimos años y que está empezando a producirse en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Eso que algunos llaman países catalanes, que no han existido jamás. Yo siempre, cuando un independentista habla de los países catalanes, le digo que me traiga un documento histórico, fechado al menos en 1100, 1200, que hable de alguna vez de Cataluña como un reino. Cataluña nunca ha sido un reino. El condado de Barcelona pertenecía a la corona de Aragón. Yo, desde luego, si fuese maño, me preocuparía muy mucho en que la gente conociera la historia de España, que además es verdad que es una historia muy rica. Tenemos una maravillosa historia conjunta, una maravillosa historia común, y yo creo que, desde luego, los tenemos que conocer todos los ciudadanos. Eso no quiere decir que la riqueza cultural e histórica de cada una de nuestras regiones no se conozca, pero, por supuesto, sin sesgos, diciendo la verdad, que los jóvenes conozcan realmente cómo se conformó este país que hoy llamamos España y en el que llevamos viviendo más de 5 siglos, yo creo que con una conjunción de prosperidad y sobre todo a partir de la Constitución del 78. Algunos partidos demonizan esa Constitución, pero yo quiero recordar que en el siglo pasado España tuvo varias guerras, entre carlistas, pronunciamientos, guerra civil, y sin embargo desde la Constitución del 78 nos dimos un documento para vivir con progreso, con prosperidad y sobre todo para tener un desarrollo económico y social nunca visto en la historia de España. Uno de los problemas que se está viviendo y se está palpando, en este caso, con este enredo que se ha montado, que todavía va a seguir, porque todavía el show no se ha terminado. Ahora empieza la segunda parte de Europa, donde se harán los comunicados, porque aquí no puede hacer comunicado. Parece ser que esa libertad que tienen todos los españoles y que gozan todos los españoles, el señor Puigdemont no lo ve así, por lo cual se traslada a Europa. Bueno, la segunda parte de la mascarada es, como está bien diciendo don Francisco, irse a Europa a denunciar que estamos en un estado represor, en un estado que no da la palabra, que castiga a la persona que tiene opiniones diferentes. Por suerte, todo el mundo sabe que vivimos en un estado social y democrático de derecho. Precisamente esa Constitución del 78 que ellos quieren matar, que ellos quieren acabar con ella, es la que les permite precisamente poder expresar sus opiniones en libertad. Eso sí, los derechos de uno acaban donde empiezan los de otro. Y yo creo que cualquier ciudadano de este país puede expresar su opinión libremente, incluso
puede pensar que tiene que ser independentista. No pasa nada, si puedes expresar esa opinión. Y hay un cauce legal para poder conseguirlo. Es más, la ley, todas las leyes, permiten que se puedan cambiar, que se puedan transformar. Incluso la Constitución. Tienes 2 artículos que permiten claramente una renovación de la misma. Nosotros, desde Ciudadanos, hemos dicho que hay que modificar esa Constitución para modernizarla, para hacerla aún mejor, para que dé respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. Pero, por supuesto, jamás se puede cambiar la Constitución para dar pábulo a las necesidades y los deseos de los independentistas, porque los independentistas solo desean una cosa, y es fracturar, es romper el país. Y eso, desde luego, Ciudadanos no lo va a permitir jamás. Pero por parte de los independentistas, quien pone en el punto de vista y en el punto de mira no es al Partido Popular y al Partido Socialista, sino hay un enfoque claro sobre Ciudadanos. Es que yo creo que hemos sido el único partido que hemos puesto encima de la mesa las mentiras del independentismo, no ahora, como le decía antes, llevábamos 11 años dejando claro lo que estaba sucediendo en Cataluña y que además esa situación era exportable a otras regiones de España, en este caso, y las más cercanas, Comunidad Valenciana y Baleares. Pero no nos engañemos, el nacionalismo, que es un anacronismo histórico en Europa, de hecho la Unión Europea nace precisamente para acabar con los nacionalismos, para acabar con los regionalismos que dividen. Nosotros tenemos que ser, y nuestro lenguaje siempre ha sido inclusivo. Los nacionalismos, y sobre todo los independentismos, son exclusivos. Lo que quieren es marcar, quieren indicar quiénes están en contra de ellos. Solo entienden las cosas en modo cañista, o conmigo contra mí, o negro o blanco. Claro, los independentistas catalanes, lógicamente, señalan a Ciudadanos porque hemos sido la única fuerza política que ha dicho desde el principio que ellos lo que quieren es acabar con la convivencia, con el conjunto del Estado español, y nosotros hemos dicho claramente que el Estado, que tiene mecanismos para defenderse, para defender los derechos y la libertad de todos los ciudadanos, tiene que actuar. Por desgracia, el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy, ha tardado mucho en entenderlo. Y el Partido Socialista yo diría que todavía no lo ha entendido, porque oigo a algunos dirigentes decir que sí, que apoyan al gobierno en la defensa del conjunto del Estado, pero luego de repente ya se ponen de lado de cara a las elecciones y entienden que a lo mejor hay que hacer una negociación con algún independentismo nacionalista moderado. Mire, los independentismos no son moderados. Los independentismos quieren acabar con el conjunto del Estado. Y como le vuelvo a decir, esto viene a ser como si alguien considera que la playa de las canteras es de la gente que se está bañando allí ese día. Y deciden ese día en votación los personas que están en esa playa que los demás no nos podemos bañar nunca más. Y yo, desde luego, creo que eso entenderán todos los oyentes, todos los videntes, que esto es un disparate. Ciudadanos, desde luego, no lo va a permitir. Lo hemos puesto encima de la mesa y vamos a seguir dejándolo muy claro. El independentismo hay que vencerlo en las urnas, pero poniendo sobre todo encima de la mesa las mentiras. Dijeron que no iba a haber ningún problema con las empresas. Está hablando que el 30% del Producto Interior Bruto de Cataluña se ha marchado ya. El 30%. Eso a nivel fiscal, para que lo podamos entender rápidamente, es que las políticas sociales, es decir, la sanidad, la educación, todos esos impuestos que se acogen, que coge la Hacienda catalana para poder dar mejores servicios, ya no los tienen. Esto, de cara al próximo año, hará que las cuentas de resultados de las empresas, que son las que generan empleo, se vean afectadas. Habrá recortes de empleo. Habrá más paro, y la culpa será de los independentistas, de las mentiras que han contado durante tantos años y que por desgracia algunos han comprado. Pero en este caso se denuncia presión de la sociedad, en este caso los independentistas, sobre la sociedad catalana. En efecto, es muy duro decir lo que voy a decir ahora mismo, pero desde luego los independentistas radicales lo que han hecho es prácticamente marcar a la gente por las calles, señalar a la gente por las calles. Quien no pensaba como ellos era el enemigo. Son supremacistas. Ellos consideran que son mejores que los que no son independentistas. Fíjese, tiene actitudes que podríamos comparar perfectamente con el partido nazi, con los judíos. Tenían una mayoría de la sociedad catalana silenciada, no silenciosa, silenciada, por miedo a las represalias. Y utilizaban además 3 mecanismos muy sencillos. El primero, la educación, contando de manera sistemática una mentira sobre la historia de Cataluña, sobre una supuesta represión de un rey, de Felipe V, cuando realmente eso era una guerra de secesión que conoce todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que hay que leer los libros en los que se cuenta la realidad de lo que ha sucedido. Lo segundo que estaban haciendo, aparte de adoctrinar a los niños, era utilizar los medios de comunicación, sobre todo el más potente, la televisión pública catalana. Y lo tercero, lo que le decía antes, una red clientelar, unas asociaciones, unas ONGs que iban contando, pues por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús no era de Ávila, sino que era catalana, que Cristóbal Colón era catalán, y posiblemente que Américo Vespucio se llamaba realmente Américo Vespuch, y que era catalán también. Entonces, esa mentira contada durante tanto tiempo va calando. Las nuevas generaciones, al final, cuando uno llega a su casa y es primera generación, en su casa le cuentan la verdad, pero según se va convenciendo de que esa verdad
ya no se la van a contar a sus padres, porque los que han recibido ese adoctrinamiento en la escuela, a su segunda generación, ya no les pueden hacer ese contraste para que tengan una rigurosidad, para que puedan hacer un pensamiento crítico. Van convenciendo a un conjunto de la población cada vez mayor, hasta el punto de que ahora, cuando uno va por Cataluña y va a algunas zonas un poco más, digamos, rurales, dentro de lo que puede ser el conjunto de la sociedad catalana, pues se encuentra poblaciones en las que lo único que ve son esteladas. Ya no están las señeras. Ya no está el sentido común catalán. Ese sentido que yo siempre he dicho que Cataluña era la locomotora económica de España. Era la vanguardia. Era la ciudad más europea que teníamos en España. Y por desgracia, estos señores lo que han conseguido es dividir. Hay familias que no se hablan ahora mismo. Hay amigos de toda la vida que no se hablan. Son personas. Son conciudadanos nuestros y de repente se quieren separar exclusivamente porque se han creído una serie de mentiras que se le han contado de forma reiterada mediante 3 canales que han utilizado de forma torticera los independentistas. Y yo creo que desde luego el conjunto de la población española y el conjunto del Estado tiene que dar una respuesta clara, y yo creo que además tiene que ser una respuesta moderada, en el sentido de que tiene que ser proporcional a lo que ha sucedido, pero desde luego no podemos dejar que esto vuelva a suceder. No se puede dejar que sigan adoctrinando las escuelas. Decía antes que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra de una proposición de Ciudadanos que básicamente lo que quería era dejar claro que si se estaba produciendo un adoctrinamiento, la alta inspección de educación, que está para eso, tiene que denunciarlo, que tiene que haber un itinerario curricular común para los conjuntos de España a nivel de historia. Se tiene que contar la historia de España. Pero yo vi a un ministro de Educación mientras Toni Cantó estaba diciendo lo que estaba como declarando y explicando. Un ministro de Educación que no sé si era o hacía mucho calor ahí o que yo lo vi sí, yo estaba poniéndose el colorado. Yo estaba allí. Yo no sé si usted pero yo lo vi subido por lo menos de tono. El señor Méndez de Vigo, que es un orador hábil, no quiso entrar en profundidad en el asunto. De hecho, cuando fui interpelado por mi compañero Toni Cantó acerca precisamente de lo que estaba sucediendo en distintos colegios de Cataluña, porque también dejamos claro que esto no ocurre, por suerte, en todos los colegios de Cataluña, ni que todos los profesores se dediquen a adoctrinar a los niños, a alienar a los niños. No estábamos hablando de eso. Estamos diciendo que no tiene que haber ni un solo niño. El ministro sí que reconoció que había casos, que conocía de casos, pero que bueno, que se estaba actuando en ellos. No es verdad. Hay muchos casos y no se está actuando en ellos. Es más, la nueva ley de educación que se está aprobando por parte de la Comunidad Valenciana va en la línea también de supremacista independentista. También quieren cambiar la historia del Reino de Valencia. Mañana dirán que el Cid era valenciano y que realmente el Estado español lo que hizo fue matar al Cid y conquistar Valencia. Y que por eso viven bajo la represión del Estado español. Yo, desde luego, lo que nos preocupa a Ciudadanos es que si seguimos con esta deriva, al final tendremos cada vez más reinos de taifas. Y además es que hay una cosa muy sencilla. ¿Eso es lo que se quiere conseguir? Los independentistas quieren conseguir eso. Y lo que hay que dejar claro es que los independentistas no son solidarios. Fíjese, don Francisco, solo se quiere independizar las regiones más ricas. No es algo exclusivo de España, recientemente se está produciendo en Italia, sobre todo en la zona norte, un movimiento de más autogobierno, que es la forma elegante de decir independencia. Las zonas ricas lo que quieren es que las zonas que no son tan ricas, que son más pobres, que tienen necesidades de financiación suplementaria, no tengan y no cuenten con sus dineros, con sus impuestos. Los impuestos no los pagan las regiones, los impuestos los pagan las personas. Por esa regla de 3, Madrid tendría que ser independentista. Es la región que más contribuye al conjunto del Estado a nivel de impuestos y, sin embargo, no hay un movimiento independentista en Madrid. Pero ¿de qué presume Cataluña cuando se gastan más de 6 millones de euros en consulados en el resto del mundo y tiene a sus niños y sus niñas en barracones estudiando? En efecto, esa es una de las cosas que también le achacamos el día de la interpelación al ministro. Esta interpelación, que era mixta, era para el ministro y también para los independentistas, para el señor Tardá, para el señor Rufián, para el señor Campuzano del partido Convergencia. Fíjese, por cierto, este partido que Podemos defiende y Esquerra defiende, esta convergencia es la convergencia del 3%, la convergencia del Jordi Pujol y el resto de la panda de ladrones. Porque cuando uno habla de chorizos, que los hay, tiene que tener claro que por mucho que uno se cambie el nombre, sigue siendo el mismo chorizo. Y el PDeCAT no deja de ser Convergencia de Cataluña, el partido que tiene sus sedes embargadas precisamente por corrupción política. No puede presumir de nada el gobierno de la Generalitat. El gobierno de los independentistas lo único que han hecho es generar una brecha entre el conjunto de la sociedad catalana, mientras que la educación, la sanidad, las políticas sociales, las pensiones, la dependencia, está en los ratios más bajos de su historia. Con todo, es verdad que tiene unos ratios mejores que Canarias, por cierto.
que esa es otra cosa que también podríamos, a ver si por lo menos nuestros nacionalistas alguna vez consiguen que nuestros ratios mejoren al menos al nivel de Cataluña. Pero la realidad es que el gobierno de la Generalitat no puede presumir de nada. Tiene a sus niños en barracones, tiene a sus mayores pendientes de listas de espera interminables. El otro día contaba a Inés Arrimadas un caso verídico en una de las carpas que estaban haciendo de información, de lo que estaba sucediendo, de las realidades, ¿no?, de las mentiras que cuenta el independentismo. Se acercó un hombre para decir que estaba pendiente de una intervención. Que llevaba 3 meses pendiente de una intervención, y yo diría una intervención severa. Una intervención que le podía, si seguía dilatando en el tiempo, le podía ocasionar incluso la muerte. Pero de eso no se habla porque la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cataluña lleva desde junio que no se reúne. Porque el tema único era independizarse. Porque ese nuevo Shangri-La, ese paraíso que se iban a inventar los independentistas, ya no había listas de espera, ya no había paro. Y los salarios disparados, el doble. Las pensiones, un 50% más. Todas esas mentiras que han ido contando, y que uno cuando se ha independizado ha visto, no solo no es así, sino que cientos, miles de empresas se van de Cataluña, y eso supone un empobrecimiento al conjunto de la sociedad catalana. A mí lo que me da pena es que el próximo año, como le decía, veremos una tasa de desempleo en Cataluña mayor de la que hay esta vez. Esa riqueza, ese crecimiento económico que estaba produciendo va a ser frenado en seco, precisamente porque los independentistas lo que han traído es lo que traen todos los nacionalismos: pobreza y desigualdad. ¿Presupuesto general del Estado? Pues es muy importante que hablemos de los presupuestos generales del Estado. Nosotros hemos metido, entre los presupuestos, hemos conseguido una negociación, primero, una ampliación por una semana de la licencia por paternidad, porque de luego creemos que cuando se habla de igualdad, que hay partidos que hablan de la igualdad como si fuese un dogma, un mantra, pero luego al final no hacen nada para conseguir esa igualdad real. Y uno de los elementos es que desde luego cuando nazca un niño, los padres sean corresponsables de la crianza de ese niño, tanto como las madres. Y además hay asociaciones que hay estudios que comparan rápidamente cuál es el desarrollo a nivel de mercado de trabajo, de carrera profesional de una mujer en relación a si tienen o no tienen hijos y en relación si su pareja es corresponsable en la crianza. Eso es un elemento. Lo más importante para mí es la reducción en el IRPF para las rentas más bajas. La gente. Eso que algunos partidos hablan de la gente como si fuesen entelequias. Bueno, pues las rentas más bajas, si se aprobasen los presupuestos generales del Estado del 2018, tendrían una reducción, precisamente las de menos de 15.000 euros. Tendrían más dinero en su bolsillo los que peor lo están pasando. El complemento salarial para nuestros jóvenes. Ese complemento salarial que además va conectado con formación necesaria, por ejemplo, en idiomas. Seguimos viendo, y yo sigo reuniéndome con colectivos aquí en Canarias que me dicen que todavía nuestros jóvenes tienen un problema de idiomas. Pues si se les puede conectar, se les puede linkar un complemento salarial que mejore el salario que están recibiendo, ese salario paupérrimo que están recibiendo nuestros jóvenes, con un complemento por parte del Estado, linkado además a una formación específica, por ejemplo en idiomas, mejoraríamos esa falta de capacitación que tiene alguna parte de nuestra población. La mejora, por ejemplo, salarial de nuestra Guardia Civil. Yo creo que, desde luego, si hay dos cuerpos a los que nos tenemos que honrar y que se han portado de verdad como verdaderos funcionarios y verdaderos servidores públicos, ha sido la Guardia Civil y la Policía Nacional. Bueno, pues en estos presupuestos va la equiparación salarial de la Guardia Civil con la Policía Nacional y de los dos cuerpos, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con las policías autonómicas, en concreto con los Mossos de Escuadra, a los que vamos a correr un tupido velo de su comportamiento el 1 de octubre y sesiones siguientes. Es decir, son unos presupuestos que incluyen cientos de medidas de mejoras para el conjunto de la población. Y ahora yo le pregunto al Partido Socialista, que ya que se preocupa tanto por la población de este país, ¿por qué no se sienta, igual que hemos hecho nosotros, a negociar mejoras y conseguir aprobar los presupuestos y así no tener que esperar al chantaje, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco o de otros partidos nacionalistas, que lo que hacen al final es robar al conjunto del Estado, presionar al conjunto del Estado, pero luego no saben gestionar? ¿Sabe lo que ha pasado en estos presupuestos, don Francisco, en el del 2017? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues han venido para Canarias 450 millones más. Uno pensaría, fantástico, con 450 millones podemos solucionar el problema de la sanidad, podemos solucionar el problema de la educación. Seguimos estando a la cabeza en abandono escolar y fracaso escolar. Canarias. Podemos mejorar nuestro problema de dependencia. Seguimos teniendo miles de personas que están esperando a las ayudas de dependencia, que son competencia de la comunidad autónoma. Pues no ha sucedido nada de eso. Es más, hoy me han pasado precisamente la ejecución presupuestaria de los capítulos y, por ejemplo, el de inversiones, algo que es fundamental. Estamos diciendo que hay que invertir en carreteras, que hay que invertir en nuevas infraestructuras. Está al 11%. Al 11% de ejecución. Al 16%, perdón. El 11% es el de inversiones en capital. Al 16%. Al 16% en septiembre. Es decir, no se van a gastar
la dotación que ya tenían presupuestada. Dirá, no, es que ha llegado todo en septiembre. Bueno, dirá, pero usted ya tenía un presupuesto. Me puede decir que venga, que vamos a estar al 40, al 50. Vale, al 16%, don Francisco. Esto lo que pone encima de la mesa es que, de luego, hay gobiernos que se quejan cuando no tienen fondos, pero cuando esos fondos llegan, como son incapaces de gestionar, pues ahora le van a echar la culpa a la tardanza de la llegada de los fondos. Lo único que cuando uno se pone a mirar los números y es riguroso, empieza con profundidad, hace un estudio detallado, lo que ve es la incapacidad de la gestión del gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lleva 30 años siendo coalición canaria. 30 años. Y que cuando uno dice que ese gobierno nacionalista ha conseguido cerrar la brecha, yo le digo lo de siempre. Oiga, no diga falacias, váyase a los datos, compruébelos, estudie las diferencias salariales que había hace 30 años y mírelas ahora con las islas capitalinas y no capitalinas. Y verá que están igual o peor. Claro que estamos mejor que hace 30 años, pero no por la gestión de nuestros políticos nacionalistas, sino porque hay una cosa que se llama turismo, hay una cosa que se llama Europa, hay una cosa que nos ha obligado a que tengamos un desarrollo económico y social como el conjunto del Estado español. Pero las diferencias siguen existiendo. Las diferencias a nivel de dotaciones en las islas no capitalinas siguen estando. Las diferencias de salarios entre Canarias y el resto de España siguen estando. Seguimos teniendo las pensiones más bajas del Estado. Seguimos teniendo los salarios más bajos del Estado. Seguimos a la cola de la peor sanidad pública de España. Seguimos con un abandono escolar y un fracaso escolar entre los 3 primeros de España. Seguimos teniendo una tasa de desempleo de las más altas también de España. Por favor, ¿qué ha hecho este gobierno nacionalista? Que lleva 30 años con el socio de turno, Partido Popular y Partido Socialista. Sí, bueno, quejarse de que el Estado central no le da fondos. Y cuando se los dan, no los ejecutan. De las regiones europeas, de las más de 240 regiones europeas, Canarias está entre las 5 primeras en pobreza relativa y entre las 3 primeras en pobreza absoluta. Y la respuesta del gobierno de la comunidad autónoma es que el próximo año, en el segundo semestre del 2018, van a poner un proyecto especial y una dotación de 15 millones de euros. 15 millones. Que lógicamente para el común de los mortales, como usted y como yo, es mucho dinero. Pero para una administración de la envergadura de la comunidad autónoma canaria es reírse de los canarios. Es reírse de los que lo están pasando realmente mal. Y yo creo que para eso está la política, precisamente. Para intentar poner soluciones para los que lo están pasando mal y darles soluciones para futuro. Yo no estoy a favor de dar subvenciones, de dar prestaciones de forma continua. Hay que darles soluciones para que salgan de ese círculo de marginalidad. Hay que apostar por formación. Es increíble que todavía en nuestros hoteles siga habiendo, y no lo digo lógicamente porque no me gusta que venga gente de fuera, que venga gente todo el mundo que quiera, pero cuando tú hablas con los empresarios de los distintos sectores y todos te están diciendo que tienen un problema a la hora de contratar personal cualificado en idiomas, pues apostemos por eso. Apostemos por una educación orientada a las necesidades del conjunto de la sociedad. Apostemos por investigación, desarrollo e innovación. Pero, lógicamente, cuando uno habla con los rectores de las universidades, le están diciendo que no solo no le están dando más fondos para investigación, sino que se lo están recortando. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno nacionalista de coalición canaria estos 30 años? Mantener la pobreza en Canarias. Mantenerla. Pero ha sacado esto, por supuesto, el consejero 176, el diputado 176 y la diputada 175. Mire, la diputada 175, que lleva unos cuantos años en el Congreso y que pertenece a Coalición Canaria, lo que ha sacado es lo que nosotros ya habíamos negociado. Mi grupo, que somos 32 diputados, podemos ser el 176, 172, 174 y así hasta el número 32. La realidad es que el consejero 176, que se ha dado todo el bombo y platillo que quería porque ha conseguido que se aumente la deducción, ha conseguido lo que ya había negociado Ciudadanos que tenía. Es más, tuvimos que corregirle las enmiendas en presupuestos generales porque había un par de capítulos en los que no se podía hacer y bueno, esto no es un tema técnico, pero se lo solucionamos. Es decir, nadie, ni el consejero 175, el diputado 175, ni la diputada 176 o viceversa, han negociado más de lo que ya habíamos negociado desde Ciudadanos. La pregunta es la misma de siempre. ¿Eso que ha venido, se ha gestionado, se ha gastado, se ha invertido para generar riqueza para el conjunto de la sociedad canaria? La realidad es que no. La realidad es que cuando uno ve los presupuestos en ejecución, pues advierte que en el capítulo de inversiones
solo se ha ejecutado el 16%. Solo. Solo. El 16% a de septiembre. Es decir, le quedan 3 meses para ejecutar el 84% de lo que habían presupuestado para inversiones. Hay una falta de gestión, de planificación por parte del gobierno autónomo que de luego nos llama mucho la atención. Y da igual que esté con el PSOE, con el PP. La realidad es que, estando el PP o estando el PSOE, pasa lo mismo. Seguimos siendo la población, la región de España con la tasa de desempleo más alta junto con Cádiz, que vamos a competir en la cola, en el vagón de cola, y yo lo que quiero es competir pues con Navarra, con el País Vasco, que tiene las tasas de desempleo más bajas. Tenemos la sanidad pública peor considerada por los usuarios, la peor, por 7º año consecutivo, por cierto. Ahora vendrá uno diciendo, no, pero esto porque estaba el PSOE, no, porque estaba el PP. 7º año consecutivo. Hay gobiernos de todo lado. Seguimos con la región, como decía antes, que está en los niveles de pobreza relativa y absoluta más altos de Europa. Es decir, el consejero, el diputado 176 y la diputada 175, bueno, tenemos un descuento mayor en los billetes de avión, que nosotros ya lo habíamos negociado y por supuesto que apoyamos, como no puede ser de otra forma. Pero también apoyamos un montón de medidas, recuperaciones de planes estratégicos de inversión, el plan integral de carreteras, el plan integral de empleo para Canarias, que no han ejecutado. Y eso, que sí que afecta al conjunto de la población, sobre todo los que lo están pasando mal, a mí sí me preocupa muchísimo. Porque, don Francisco, yo le digo una cosa, cuando uno negocia unos presupuestos generales, le aseguro que no es sencillo, porque lógicamente es un juego de suma cero. Es decir, los fondos del Estado no se multiplican como los panes y los peces. Esto no es el milagro, viene Jesucristo y duplica el presupuesto. El presupuesto del Estado, el famoso techo de gasto, está negociado. Y sobre esa bolsa hay que ir partiendo de ciertas condiciones. Como estamos anteriormente, el conjunto de la población, los servicios. ¿Qué quiere Ciudadanos? Nosotros creemos que todos los ciudadanos de España, sean de donde sean de Canarias, sean de Andalucía, de Cataluña o de Galicia, tengan al menos el mismo conjunto de servicios, el mismo nivel de dotación presupuestaria por habitante. Es algo que además tenemos que cambiar ahora en la LOFCA, en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Pero nos parece injusto que haya regiones que históricamente, como Cantabria, pues tienen una dotación de hasta 50 puntos porcentuales mayores que Canarias. ¿Y la explicación es? No, es que ustedes tienen un REF. Ya, pero es que el REF está precisamente para dar solución a una situación, bueno, que es intrínseca a Canarias, que somos un territorio ultraperiférico. Con lo cual nosotros sí que creemos que en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, que la vamos a modificar si todo va como tiene que ir en esta legislatura, se corrija una diferenciación, una asimetría que existe desde las épocas del PSOE, porque esa ley es verdad que fue aprobada por el Partido Socialista con los votos del Partido Popular, también hay que decirlo. Y desde luego lo que no podemos permitir, y esto es lo que hacen los independentistas, es esas asimetrías, esas diferencias, esa insolidaridad, que es lo que quieren establecer. Es decir, regiones ricas y regiones pobres a solemnidad y a perpetuidad. Porque lo que pretenden los independentistas es, yo cojo mis impuestos y le doy un alquiler, como pasa con el cupo vasco, por cierto, por el terreno. Pero el alquiler lo negocio yo, con mi casero, porque mi casero tiene que ser comprensible con mi situación. Y yo es que tengo mucha población, ¿verdad? 7,5 millones de personas, entonces yo lo que quiero es que mis impuestos sean míos y yo doy una dotación pequeñita. Voy a ser un poquito, no solidario, es como la beneficencia, les doy la beneficencia, la propina. No, nosotros lo que queremos es, no, mire usted, todos los ciudadanos del conjunto del Estado español tienen que tener el mismo catálogo de servicios y la misma dotación por habitante presupuestaria para que ese catálogo de servicios, y me refiero lógicamente a la educación pública, universal, gratuita y de calidad, a la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, a las pensiones y a la dependencia, estén totalmente solventadas. Eso que llamamos Estado social y de derecho, Estado de bienestar. Eso tiene que estar totalmente, yo diría que igualado para el conjunto del Estado. Y ahora usted tiene tributos autonómicos y con ellos puede hacer lo que quiera. Si usted luego quiere poner un Castellet o hacer aquí una guanchancha, como le gusta al señor Clavijo, que tiene 5 millones de dotación presupuestaria, alguien algún día me explicará para qué tenemos la guanchancha, porque yo la verdad es que, salvo para llevar bajo palio al presidente de la comunidad autónoma, para otra cosa no la concibo. Todo el trabajo al final lo hace la Guardia Civil y la Policía Nacional, que por cierto han sido siempre maltratados por tanto gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular, y en este año, si por fin aprobamos los presupuestos, esa situación se revertirá. Pues esa gente con sus impuestos autonómicos puede hacer lo que quiera, pero tiene que haber un catálogo de servicios común para el conjunto de los ciudadanos del Estado español. Y eso es lo que queremos. Yo creo que es de justicia. Y cuando alguien habla de la solidaridad interterritorial, es eso.
es que las regiones no pagan impuestos, son la población que vive en esas regiones los que pagan los impuestos. Y yo creo que no hay ni un solo ciudadano de este país que no se sienta solidario. Yo creo que cuando realmente alguien habla claro, y a mí cuando me gustan los modelos de organización territorial que quieren poner encima de la mesa de cara a una futurible modificación de la Constitución, sí le pediría a los partidos cuál es el modelo que quieren poner encima de la mesa. El Partido Socialista habla de federalismo asimétrico. Podemos hablar de Estado plurinacional. Nosotros, el Estado de las autonomías, eso sí, creemos que hay elementos que tienen que modificarse, como es, por ejemplo, el evitar el adoctrinamiento en las escuelas, es decir, una educación de calidad y común para todos, con sus particularidades en el sentido de que, lógicamente, yo quiero que mi hija estudie la historia de Canarias, pero la historia de verdad, no la que inventan 4 locos independentistas diciendo que aquí había un rey que fue oprimido, masacrado. Oiga, la de verdad. Hay que decir claramente cómo fue la historia en Canarias, en Cataluña, en Galicia. Entonces, yo creo que cuando alguno pone encima de la mesa cuál es su sistema de organización territorial, se empiezan a poner nerviosos. Porque, de verdad, yo no he conseguido que nadie del Partido Socialista me diga qué es eso del federalismo asimétrico. Yo me lo imagino, porque asimétrico no tiene muchos significados diferentes a desigual. Y cuando alguien habla de Estado plurinacional, bueno, básicamente es lo que quieren los independentistas. Un conjunto de estados asociados libres, a estilo de Puerto Rico, con una especie de, bueno, elementos comunes que podemos utilizar, como es la seguridad interior y exterior, depende, porque algunos querrían su seguridad propia, es decir, sus policías autonómicas, a ellos le llamaría entonces Policía Nacional de Cataluña, Policía Nacional del País Vasco, etcétera, etcétera. Por supuesto, el Partido Popular no quiere cambiar nada. Estos comentarios de meterse, a mí me recuerdan los conservadores, que son así. O sea, me gusta que todo siga como está, que todo cambie, pero que todo siga igual. Entonces, al final, alguien le da con un golpe de realidad y le dice, mire usted, con la situación actual vamos a conflictos en Cataluña, problemas en Valencia, problemas en Baleares, de momento, desigualdades, zonas totalmente fragmentadas, diferencias en el nivel de desempleo entre Canarias y la media nacional de 5 o 6 puntos, es decir, una sociedad totalmente dividida y segmentada. Y esto no puede ser. No podemos tener una sociedad de 3 velocidades. Ya no le digo de 2, de 3 velocidades. A mí, cuando era joven, me acuerdo cuando se hablaba de la Europa de las 2 velocidades, ¿no? La locomotora era Alemania, Francia, y luego los países latinos, Portugal, España, Grecia, a veces Italia, era la otra velocidad. Pues parece que algunos partidos, en este caso, lo que quieren es tener una España no de doble, de triple velocidad. Los ricos, los que, bueno, no están tan mal, y los que están mal. Uh-huh. ¿Habrá reforma de la ley electoral canaria? ¿Que eso sí afecta a ciudadanos? Nosotros hemos estado en la comisión invitados porque no nos dejaron estar en las conclusiones. Algunos tienen miedo que pongamos encima de la mesa cuál es nuestro modelo de reforma. Algunos tienen miedo que digamos claramente que estamos en contra de que se aumente el número de diputados. No creemos que la situación actual se solucione aumentando el número de diputados. Eso yo creo que la población no lo va a entender. ¿Cómo vamos a pasar de 60 a 69 o 70 diputados? Básicamente porque no quieren enfadar al señor Casimiro Curbelo o Agrupación de Rey Independiente o a cualquier otro partido del ámbito insular. Yo creo que desde luego lo que hay que acabar de una vez por todas es por la falta de proporcionalidad que existe en nuestro sistema electoral. Nadie entiende que el voto de un herreño, y lo digo con todo el cariño por los herreños, valga 21 veces más que el voto de un gran canario. No tiene ningún sentido. Tenemos el sistema que, a nivel comparado, si miramos con todos los sistemas electorales del mundo, es el menos proporcional de los países occidentales. Es que no hay ninguna región de España que tenga un sistema tan injusto como el nuestro. ¿Va a haber reforma? Va a haber reforma. Yo estoy convencido de que va a haber reforma. Es decir, incluso los que no querían hacer nada, como es Coalición Canaria y como es Asociación Socialista Gomera o Agrupación de Rey Independiente, incluso los que no querían hacer nada, no les queda más remedio que, ante el clamor de la población canaria, tengan que rebajar al menos los topes. Yo creo que eso es una parte menor del problema. Yo creo que el problema está en la triple paridad. ¿Qué ocurre? Que algunos han utilizado otra falacia, y es decir que, por ejemplo, si no tienen una sobrerepresentación, la isla del Hierro o la isla de Fuerteventura, por ponerle una de la provincia de Las Palmas, que no van a estar defendidos los intereses de Fuerteventura y del Hierro. Yo ante eso tengo 2 cosas que decir. Lo primero es que los diputados de Canarias son diputados de toda Canarias y tienen que defender, porque es su obligación, los intereses de las 7 islas que conforman el archipiélago, sean elegidos por la isla que sean. Uh-huh. O sea, esto de que, como lo han elegido por Gran Canaria, este señor solo va a defender Gran Canaria. No, mire usted, un diputado
autonómico es diputado del conjunto de la comunidad autónoma. Igual que yo, que he sido elegido por la provincia de Las Palmas, defiendo lógicamente los intereses de la provincia de Las Palmas, de toda Canarias y de toda España. Cuando me llega un elemento de ámbito nacional, no digo, no, yo solo voy a defender lo que dicen y lo que me venga bien para Canarias. No, mire usted, los diputados nacionales somos diputados de toda España. Pues esto es lo mismo en el ámbito autonómico. Y lo segundo, si alguien es capaz de demostrarme que se ha frenado, que se ha cerrado, que se han acercado las rentas de las islas no capitalinas con las capitalinas mediante la triple paridad, podría incluso creerme que ha servido para algo. La realidad, si vemos series históricas, es que no solo no se han cerrado las diferencias, sino que continúan. Claro que hablan, oye, es que había un desarrollo. Oiga, es que se ha desarrollado el mundo entero. Es que si estuviésemos como hace 30 años, sería una locura, sería inasumible. Claro que ha habido inversiones en infraestructuras. Por cierto, con la ayuda de los fondos europeos. Fondos FEDER, fondos de cohesión, que han ayudado muchísimo al desarrollo económico y social del conjunto del Estado, pero en Canarias mucho también. La triple paridad no ha solucionado nada. Ha solucionado, sí, que se mantengan los caciques, que tengamos el cacique de La Gomera, el cacique del Hierro, algún cacique pequeñito en Fuerteventura y en Lanzarote, no vamos a dar apellidos que todos conocemos. Esto es lo que ha sido para la triple paridad y el sistema electoral que tenemos actualmente. Va a haber cambio. El problema es que nosotros pensábamos que había partidos como era el Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias, que iban a estar por la labor, por la idea de que realmente fuese un sistema más justo, más proporcional. Ellos quieren suplirlo aumentando el número de diputados en la Cámara. Y yo, desde luego, creo que la sociedad canaria no va a entender, igual que tampoco entiendo yo, cómo va a ser la solución tener 9 o 10 diputados más. ¿Para qué? Para hacer un maquillaje, para hacer un elemento estético, porque no son capaces de poner encima de la mesa la realidad, y es que la triple paridad no debería existir. Claro que están sobre representados territorios, y es que la Constitución y la LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, hace una sobrerepresentación de los territorios con menor población. Claro que sí, pero ¿en qué cuantía? ¿En qué proporción? ¿21 a 1? No. ¿Que puede haber un representante de cada una de las islas? Perfecto. Pero si alguien cree que por el hecho de tener una sobrerepresentación se va a alarmar más de los temas de esa isla, es que no es cierto. Claro, Casimiro Curvelo, yo entiendo que él solo hable de La Gomera. Hombre, es el cacique de La Gomera, es el virrey de La Gomera. Yo tengo claro que él solo va a hablar de cosas que afecten a la isla de La Gomera. Pero ¿algunos piensan realmente que en La Gomera se está mejor a día de hoy en términos comparativos a hace 30 años con el resto de las islas? No es verdad. La Gomera, a nivel de Tenerife, sigue despoblándose, sigue cayendo el número de personas que viven en La Gomera, el ratio de renta per cápita que tiene La Gomera en relación a la isla de Tenerife es el mismo o peor. Es decir, no me digan que es que están mejor que hace 30 años. Claro, pero es que Gran Canaria también está mejor que hace 30 años y Tenerife está mejor que hace 30 años. Es más, España está mejor que hace 30 años, por suerte, y por el trabajo de todos los ciudadanos de este país. Pues nos quedamos con ese mensaje, nos quedan cosas en el tintero, don Saúl. Para cuando usted quiera, ¿sabe, don Francisco? Yo estoy encantado de venir a su casa, en el que me siento como si fuese mi casa. Es que es su casa. Así me siento. Gracias por acercarnos a ese trabajo que se está llevando a cabo desde el Congreso de los Diputados desde Madrid y el trabajo que está haciendo un diputado en representación de la provincia de Las Palmas por el trabajo del bienestar de todos los españoles. Es un placer y un orgullo. Ya sabe usted que para mí siempre ha sido un orgullo defender a la provincia de Las Palmas, al conjunto de Canarias y, por supuesto, el conjunto del Estado español. Tendremos que entrar en muchos temas que quedan sobre el tintero. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Un placer. Pues cerramos esta entrevista con el diputado de Ciudadanos, diputado nacional en el Congreso de los Diputados en Madrid por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Gracias por estar compartiendo este tiempo de información y acercarlo a ustedes en la actualidad. Les dejamos ahora compartiendo la programación de Canal 4 TV.